Espérate ahí, mi gente, no sigas scrollando, porque lo que te voy a soltar ahora no es una historia cualquiera para pasar el rato. Esto es de esas que te aprietan el pecho, de las que te hacen frenar en seco y decir, espérate, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aunque estés relax, sentado tranquilo en tu casa. Imagínate esto, Puerto Rico, año 2002. La isla despidiendo el año, la gente pensando en fiestas, en brindis, en Navidad, que todavía huele en el aire. Y mientras todo eso pasa, en el sur, en Ponce, hay una bestia de concreto que supuestamente no falla. Una prisión hecha para encerrar a los más pesados, a los que el sistema dijo, de aquí no sales caminando. Le decían Ponce 1000, pero en la calle tenía otro nombre. Un nombre que imponía respeto. Un nombre que metía miedo. El Monstruo Verde. Todo el mundo pensaba que ese lugar era impenetrable, que ahí mandaba el sistema, que ahí no había break para cuentos. Pero una mañana, sin tiros, sin explosiones, sin alarmas sonando a tiempo, el cielo bajó hasta la cárcel. No uno, no dos. 5 hombres sentenciados a morir presos despegaron del techo como si esto fuera una película. No fue suerte, no fue magia. Fue una mezcla peligrosa de confianza, fallas, silencios y calle. Hoy nos vamos a meter de lleno en la gran fuga del Monstruo Verde. Cómo pasó, por qué pasó, quién falló y por qué esta historia todavía pesa en la memoria boricua. Esto es real, esto es crudo, esto es historia de la calle contada sin filtro. Quédate conmigo, mi gente, porque lo que viene ahora está bien fuerte. Antes de seguir para adelante, dime algo ahí rapidito, mi gente. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora mismo? ¿Desde aquí? ¿Desde la isla? ¿O desde afuera? Siempre es brutal ver cómo estas historias de Puerto Rico llegan tan lejos. El nacimiento del Monstruo Verde, antes de que el país entero lo asociara con helicópteros, fugas imposibles y vergüenza institucional, el Monstruo Verde fue un proyecto del propio Estado. No nació como símbolo del fracaso, sino como la gran apuesta del sistema penitenciario puertorriqueño para retomar el control. El complejo correccional Las Cucharas, ubicado en el sector industrial del mismo nombre en Ponce, fue concebido como una instalación moderna, diseñada para aislar a la población penal más peligrosa del país. Dentro de ese complejo, la prisión Ponce 1000 representaba el nivel más alto de seguridad disponible en la isla en ese momento. No era una cárcel cualquiera. Era el lugar donde el sistema enviaba a los confinados con sentencias extremadamente largas, muchos de ellos por asesinatos múltiples, violaciones graves a la ley de armas y otros delitos considerados de alto impacto social. Allí no se hablaba de rehabilitación a corto plazo, allí se hablaba de control, contención y castigo. La estructura física imponía respeto desde afuera, muros altos, verjas reforzadas, áreas segmentadas, torres de vigilancia y módulos claramente definidos. Desde la lógica institucional, el diseño respondía a una idea clara: minimizar el movimiento, reducir el contacto y eliminar oportunidades. Con el tiempo, el nombre oficial fue perdiendo fuerza. En la calle, entre familiares, abogados, custodios y hasta dentro del mismo sistema, comenzó a circular otro nombre: el Monstruo Verde. No era un apodo poético, era una descripción emocional. Verde por el color dominante de la estructura, monstruo por lo que representaba, un lugar del que, en teoría, no se salía jamás. Para el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ponce 1000 era una carta de presentación, una prueba de que el Estado tenía la capacidad de encerrar y controlar a los llamados sumamente peligrosos. Para muchos confinados, en cambio, ese lugar marcaba el final del camino, el punto donde el tiempo dejaba de contar en años y empezaba a contarse en rutinas repetidas. Nada en los informes oficiales de esos años anticipaba lo que ocurriría después. Nada indicaba que esa estructura, pensada para resistir motines, fugas y ataques externos, sería vulnerada sin un solo disparo, desde el ángulo menos esperado, porque el Monstruo Verde fue construido para mirar al frente, a los muros, a las verjas, pero no al cielo. Y ahí, sin que nadie lo supiera todavía, estaba la primera gran falla conceptual del sistema: el Monstruo Verde por dentro, el lugar donde nadie se supone que escape. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero hay que entender dónde pasó. El complejo correccional de Las Cucharas, en Ponce, no era cualquier cárcel. Estamos hablando de una institución que albergaba confinados con sentencias larguísimas, muchos de ellos sobre los 100 años, ubicados específicamente en la sección de máxima seguridad. Ese espacio estaba diseñado para lo peor de lo peor, para personas consideradas de alto riesgo, con controles estrictos, conteos constantes y vigilancia reforzada. Los confinados involucrados en esta fuga estaban asignados al módulo M dentro de esa área de máxima seguridad, una zona que en teoría debía ser prácticamente impenetrable. Sin embargo, los reportes oficiales dejan claro que algo falló.
aunque en ese momento el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ofreció detalles específicos de inmediato sobre cómo se burlaron los sistemas de control. Lo que sí se supo es que el último conteo oficial previo al evento indicaba que todos los confinados estaban presentes. Eso coloca el foco no solo en la fuga en sí, sino en el periodo exacto en el que ocurrió, cuando los internos se encontraban en un espacio permitido de recreación. Ese detalle es clave porque demuestra que el escape no fue improvisado, sino que ocurrió en un momento específico donde el movimiento estaba autorizado. Este contexto convierte al monstruo verde en algo más que un escenario, lo convierte en parte del misterio. Una prisión creada para contener, que esa mañana quedó marcada por una de las brechas de seguridad más serias en la historia correccional del país. El momento exacto, cuando el cielo se convirtió en ruta de escape, la mañana del 30 de diciembre de 2002, mientras todo parecía transcurrir bajo la rutina normal del complejo, ocurrió lo impensable. Un helicóptero sobrevoló el área de la prisión y descendió hasta el techo del edificio principal, específicamente sobre una zona donde confinados de máxima seguridad se encontraban en recreación. Según la información recopilada por las autoridades, el piloto había sido secuestrado durante un vuelo previamente contratado y obligado, bajo amenaza, a dirigirse directamente a las cucharas. Una vez allí, la aeronave no aterrizó como tal, sino que se mantuvo a baja altura, lo suficiente para que 5 confinados lograran abordar. Todo ocurrió en cuestión de minutos. No hubo intercambio de disparos registrado en ese momento, y posteriormente se abrió una investigación precisamente para determinar por qué no se activaron protocolos que ya existían, incluyendo normas que permitían disparar contra aeronaves no autorizadas acercándose a un penal. Tras levantar vuelo, el helicóptero se dirigió hacia una zona montañosa del centro de la isla, donde los confinados fueron dejados. El piloto, ileso, logró posteriormente comunicarse con las autoridades para reportar el secuestro. Para ese punto, la fuga ya era un hecho. Ese instante marcó un antes y un después. No fue solo un escape, fue una demostración de cómo, por un breve momento, el sistema perdió el control y el cielo se abrió como una salida inesperada. Los 5 confinados, hombres sin salida legal. Los 5 confinados que escaparon aquella mañana no eran desconocidos para el sistema ni para las autoridades. Todos estaban recluidos en la sección de máxima seguridad del complejo correccional Las Cucharas, cumpliendo sentencias que superaban los 100 años de prisión. Desde la perspectiva institucional, eran hombres que no tenían posibilidad real de regresar a la libre comunidad. Orlando Valdés Cartagena, 254 años por asesinato y delitos con armas. José A. Pérez Rodríguez, Tony Gatillo, 319 años por asesinato. Víctor González Díaz, 113 años. Héctor Marrero Díaz, 109 años. Y José M. Rojas Tapia, más de 100 años. Las autoridades los describieron públicamente como sumamente peligrosos, una clasificación que no se utilizaba a la ligera. No era una etiqueta mediática, sino una evaluación basada en historial criminal, conducta institucional y nivel de riesgo. De hecho, el reglamento establecía que confinados con ese perfil debían estar bajo vigilancia constante, especialmente durante momentos de movimiento autorizado como la recreación. Aquí hay un elemento humano que no se puede ignorar. Cuando un confinado sabe que su sentencia es, en la práctica, una cadena perpetua multiplicada, la relación con el tiempo cambia. El castigo deja de ser algo que se cumple esperando una fecha. Se convierte en una condición permanente, y aunque eso no justifica ningún acto, sí ayuda a entender por qué el riesgo deja de ser un freno. No hay evidencia documental de que estos 5 hombres planificaran el secuestro del helicóptero. Eso nunca fue probado ni establecido oficialmente. Lo que sí está confirmado es que supieron aprovechar una oportunidad real en un momento específico dentro de un espacio que debía estar controlado. Y esa oportunidad apareció cuando el sistema, aunque fuera por minutos, bajó la guardia. La recreación, el punto exacto donde todo se rompió. El escape no ocurrió en una celda ni durante un motín. Ocurrió durante un periodo autorizado y reglamentado, la recreación. Ese detalle es fundamental para entender por qué la fuga del monstruo verde fue tan impactante. La mañana del 30 de diciembre de 2002, los 5 confinados se encontraban fuera de sus celdas, junto a otros internos de máxima seguridad, en un área conocida dentro del complejo como el área de recreación, ubicada en una parte elevada del edificio principal. Según confirmaron funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, ese espacio tenía acceso directo al techo de la estructura. El último conteo oficial se había realizado alrededor de las 6 de la mañana y todos los confinados estaban contabilizados. Para las 9:20 de la mañana, cuando el helicóptero sobrevoló el complejo, los internos estaban en recreación bajo supervisión, como establecía el reglamento. Aquí es donde las investigaciones posteriores pusieron el foco.
El protocolo indicaba que confinados de máxima seguridad debían estar vigilados por personal correccional de manera directa y que cualquier evento extraordinario debía activar respuestas inmediatas, incluyendo el uso de fuerza autorizada si era necesario. Sin embargo, cuando el helicóptero descendió y se mantuvo a baja altura sobre el techo, no se activaron los mecanismos de contención previstos. No hubo una respuesta inmediata que impidiera que los 5 confinados accedieran a la aeronave. En cuestión de minutos, lo que era un espacio controlado se convirtió en una ruta de escape aérea. No hubo tiempo para correcciones, no hubo margen para improvisar. El sistema, diseñado para evitar precisamente ese escenario, falló en el momento más crítico. Ese instante, la recreación, el techo, el helicóptero se convirtió en el punto exacto donde el monstruo verde dejó de ser inexpugnable y desde ahí la historia ya no podía echarse para atrás. La cacería que paralizó la isla. Después de que el helicóptero se perdiera en el cielo y el piloto lograra dar la alerta, Puerto Rico entró en un estado de tensión que no se veía todos los días. Esto no era una fuga común. No era un roto de verja ni un descuido de conteo. Aquí se habían ido 5 confinados de máxima seguridad, hombres con sentencias que superaban los 100 años, catalogados oficialmente como extremadamente peligrosos. Y eso, mi gente, cambia completamente el juego. Las autoridades activaron de inmediato múltiples divisiones. La Policía de Puerto Rico, personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, unidades aéreas, divisiones de inteligencia y arrestos especiales, y agencias federales comenzaron una búsqueda coordinada en varias regiones de la isla. Se establecieron patrullajes en carreteras principales, áreas rurales y zonas montañosas del centro del país, porque desde temprano se manejó la información de que los fugitivos habían sido dejados en un área apartada, lejos del ruido urbano. Aquí es importante aclarar algo sin sensacionalismo. No hubo enfrentamientos públicos ni escenas de violencia transmitidas. Las autoridades fueron cautelosas con la información que liberaban, precisamente para no generar pánico ni interferir con la investigación. Se pidió apoyo ciudadano, sí, pero bajo canales confidenciales, cuidando no exponer datos personales innecesarios ni poner a la gente en riesgo. Con el pasar de los días, la cacería empezó a rendir resultados. 4 de los 5 fugados fueron recapturados en distintos operativos, en zonas rurales y con apoyo combinado de agencias estatales y federales. Cada arresto fue manejado con discreción, evitando convertirlo en espectáculo. El mensaje institucional era claro: esto no se iba a glorificar, esto se iba a corregir. Sin embargo, uno de ellos logró mantenerse fuera del radar por más tiempo. Ese silencio, esa ausencia, alimentó rumores en la calle, que si estaba herido, que si lo habían traicionado, que si no iba a aparecer con vida. Nada de eso fue confirmado oficialmente en su momento. Lo único cierto es que la presión era constante y el cerco se cerraba cada día más. Este periodo dejó algo bien claro: cuando una falla estructural permite una fuga así, el costo no es solo operativo, es psicológico. La isla entera sintió el peso de saber que el sistema había fallado y que ahora tocaba recoger los pedazos. El final de la fuga y las consecuencias que no se borran. Casi un mes después del escape, el capítulo final de la fuga llegó de una forma que pocos esperaban. El último de los 5 fugitivos, Víctor González Díaz, se entregó voluntariamente en una estación de policía en el área de Bayamón, acompañado por familiares. Llegó herido en una pierna, vivo, consciente y sin resistencia. Con ese acto, se cerraba oficialmente la fuga más audaz en la historia penitenciaria moderna de Puerto Rico. Su entrega desmontó muchos de los mitos que se habían regado en la calle durante semanas. No hubo ejecución interna, no hubo desaparición misteriosa. Lo que hubo fue desgaste, presión constante y un cerco que tarde o temprano iba a cerrar. Las autoridades confirmaron que enfrentaría nuevos cargos relacionados con la fuga, además de las sentencias que ya cumplía. Pero aunque los 5 volvieron a custodia, el daño ya estaba hecho. La fuga del monstruo verde provocó investigaciones legislativas, revisiones internas y señalamientos directos de negligencia. Funcionarios del propio sistema correccional reconocieron públicamente que hubo fallas. No se trató de un solo error, sino de una cadena completa. Supervisión deficiente, protocolos que no se activaron y decisiones que no se tomaron cuando todavía había tiempo. Se cuestionó por qué no se utilizaron los recursos aéreos disponibles. Se recordó que existían reglamentos que permitían neutralizar una amenaza aérea no autorizada sobre una institución penal. Y sobre todo se puso sobre la mesa una verdad incómoda: el sistema carcelario no estaba preparado para un escenario así, aunque sobre el papel dijera lo contrario. Desde ese momento, el monstruo verde dejó de ser solo un edificio. Se convirtió en símbolo, en recordatorio permanente de que la seguridad no se sostiene solo con concreto y alambre, sino con vigilancia real, supervisión efectiva
y responsabilidad institucional. La fuga terminó, sí, pero sus consecuencias, esas todavía se sienten. La investigación, cuando el Estado tuvo que mirarse al espejo, una vez los 5 confinados volvieron a custodia, la presión pública no bajó, al contrario, se intensificó. La fuga había dejado demasiadas preguntas abiertas como para pasar la página rápido. Por eso, casi de inmediato, la Cámara de Representantes de Puerto Rico anunció una investigación formal para esclarecer qué ocurrió realmente en el complejo correccional Las Cucharas aquel 30 de diciembre de 2002. Desde el propio Departamento de Corrección y Rehabilitación se reconoció públicamente algo que pocas veces se admite con tanta claridad: hubo negligencia. Funcionarios interinos de la agencia confirmaron que la investigación no se limitaría a los oficiales de custodia presentes ese día, sino que también incluiría a supervisores y personal con responsabilidad directa sobre los protocolos de seguridad. Uno de los puntos más delicados fue el recordatorio de que, tras una fuga aérea ocurrida años antes, existía un reglamento que permitía a los guardias penales disparar contra un helicóptero no autorizado que se acercara a una institución penal. Ese reglamento estaba vigente, y aún así no se aplicó. ¿Por qué? Esa fue una de las preguntas centrales que se investigaron. También se cuestionó por qué no se activaron los helicópteros de FURA en Ponce, pese a que había unidades disponibles en la región. Esa omisión levantó señalamientos serios sobre coordinación interagencial y tiempos de respuesta. No se trataba de culpar por culpar, sino de entender en qué punto exacto se rompió la cadena de mando. Las investigaciones no señalaron de inmediato a individuos específicos, pero dejaron claro algo: el sistema había fallado en más de un nivel. No fue un solo error aislado, fue una suma de decisiones y de indecisiones que abrieron una ventana imposible de cerrar a tiempo. Aquí hago un alto un segundo, porque sé que muchos de ustedes vivieron esta época o escucharon cuentos que no salieron en las noticias. Si tienes alguna anécdota, comentario o recuerdo que se hablara en la calle sobre el monstruo verde, tíralo ahí en los comentarios. Todo con respeto, sin inventar ni señalar, para seguir armando el contexto entre todos. El legado del monstruo verde. Una fuga que cambió protocolos. Con el pasar de los meses, la fuga del monstruo verde dejó de ser noticia diaria, pero no desapareció de la memoria institucional. Se convirtió en un caso de referencia obligatoria cada vez que se hablaba de seguridad penitenciaria en Puerto Rico. A partir de ese evento, se revisaron procedimientos relacionados con la recreación de confinados de máxima seguridad, la supervisión directa durante esos periodos y la respuesta ante amenazas aéreas no autorizadas. Más allá de cambios específicos, la fuga dejó una enseñanza incómoda. No existe instalación infalible si el factor humano falla. El monstruo verde, construido para resistir motines, túneles y fugas tradicionales, no estaba preparado para una amenaza que vino desde arriba, y tampoco lo estaban quienes debían anticiparla. En el discurso público, esta historia quedó marcada como una de las fugas más audaces en la historia penitenciaria del país. Pero dentro del sistema, su verdadero peso fue otro. Obligó a reconocer que la seguridad no se sostiene solo con muros, sino con vigilancia efectiva, protocolos claros y responsabilidad constante. Hoy, cuando se menciona el monstruo verde, no solo se habla de un edificio o de 5 confinados. Se habla de un momento en que Puerto Rico entendió, a la mala, que incluso los sistemas más rígidos pueden quebrarse si se confían demasiado. La fuga terminó. Los hombres regresaron a prisión. Pero la lección quedó escrita en concreto y en la historia. 2015, cuando el monstruo verde volvió a quedar en evidencia, 13 años después de aquella fuga aérea que marcó a Puerto Rico, el monstruo verde volvió a aparecer en los titulares. No fue con helicóptero esta vez, no fue desde el techo, pero el golpe a la credibilidad del sistema fue igual de fuerte. La noche del 14 de marzo de 2015, las autoridades confirmaron que 3 confinados se habían evadido de la sección de máxima seguridad del complejo correccional Las Cucharas, específicamente del módulo M, una de las áreas más restrictivas de la institución. La fuga fue reportada cerca de las 11:45 p.m., pero no trascendió públicamente hasta la mañana siguiente, lo que ya de entrada levantó cuestionamientos. Los evadidos cumplían sentencias largas por delitos graves, incluyendo asesinatos y violaciones a la ley de armas. No eran confinados de mínima, no eran casos administrativos, eran hombres clasificados como de alto riesgo bajo custodia directa del Estado. El Departamento de Corrección y Rehabilitación reconoció que no tenía todavía una explicación clara de cómo se había producido la evasión. Lo que sí se supo, según la investigación preliminar, fue que oficiales correccionales encontraron pedazos de cemento roto cerca de una ventana de celda, lo que activó la alarma interna. También se hallaron rastros de sangre
lo que llevó a las autoridades a presumir que al menos uno de los fugados estaba herido. Informes policiales no oficiales apuntaron a que los confinados habrían creado una abertura en el área de ventilación de una pared de concreto, presuntamente utilizando una mesa de metal, y luego escalaron una verja de alambre eslabonado con serpentinas para completar la fuga. Esa versión fue manejada con cautela por las autoridades, dejando claro que seguía bajo investigación. La respuesta fue inmediata, se activaron unidades de arrestos especiales e inteligencia de Ponce, Caguas, Mayagüez y San Juan junto al personal del DCR. También se solicitó cooperación ciudadana, recordando que la información sería manejada de forma confidencial conforme a los protocolos. Esta fuga de 2015 no tuvo el espectáculo del 2002, pero fue igual de simbólica, porque demostró que aún después de reformas, investigaciones legislativas y cambios de reglamento, el monstruo verde seguía siendo vulnerable. No por falta de concreto, sino por fallas humanas, operacionales y estructurales que el sistema todavía arrastraba. Y así una vez más, Las Cucharas dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Aprendimos realmente de la primera vez o solo seguimos reaccionando después del daño? Cuando el concreto habla y el silencio acusa, el monstruo verde hoy, control, tráfico y una realidad incómoda. En la actualidad, el monstruo verde ya no aparece en titulares por fugas espectaculares. Pero eso no significa que esté fuera del radar. Todo lo contrario, Las Cucharas sigue siendo un punto caliente dentro del sistema correccional, ahora por razones distintas, igual de serias y quizá más preocupantes. En julio de 2022, autoridades federales confirmaron el hallazgo de 50 kilos de cocaína dentro de un almacén del anexo Ponce Mínima, parte del complejo correccional de Las Cucharas. La droga estaba escondida en cajas rotuladas como productos de limpieza, específicamente Bioclorox. Según la investigación, el cargamento formaba parte de una operación mayor que alcanzaba los 228 kilogramos de cocaína, valorados en más de $4 millones. Las autoridades federales aclararon algo importante. Hasta ese momento no había evidencia directa que implicara empleados correccionales. El contrabando habría llegado allí por error logístico al no ser retirado a tiempo del cargamento original. Aún así, el golpe fue duro, porque dejó claro que el sistema carcelario sigue siendo vulnerable a estructuras externas del narcotráfico, incluso sin complicidad interna probada, pero eso no fue lo único que salió a la luz ese mismo año. Empleados del propio sistema correccional comenzaron a denunciar públicamente una realidad que llevaba tiempo comentándose en voz baja: fiestas dentro de las cárceles. Pizza parties con cientos de cajas, pool parties, actividades masivas donde, según los denunciantes, los líderes de gangas mantenían control operativo dentro de las instituciones. La presidenta de la Alianza Correccional y Unida, Jessica Martínez, fue clara. Estas actividades se estaban dando con frecuencia y levantaban dudas serias sobre si realmente aportaban a la rehabilitación o si, por el contrario, reforzaban jerarquías internas y privilegios. Incluso se reportaron sobredosis durante algunas de estas actividades, un dato que encendió aún más las alarmas. El Departamento de Corrección respondió diciendo que estas iniciativas siempre han existido, que fueron suspendidas durante la pandemia y luego retomadas, y que la entrada de comida rápida se autoriza como incentivo por buen comportamiento, no como beneficio para estructuras criminales. También afirmaron que todo alimento pasa por procesos rigurosos de inspección. Dos versiones, dos realidades chocando. Lo que sí queda claro es que el monstruo verde hoy ya no es solo símbolo de muros altos y verjas fuertes, es reflejo de un sistema donde el control no siempre se ejerce desde arriba, donde las líneas entre rehabilitación, privilegio y poder interno siguen siendo motivo de debate. No hay helicópteros, no hay sirenas por fuga, pero hay algo igual de serio: la pregunta de quién manda realmente puertas adentro, y si el sistema ha logrado, de verdad, aprender de su propia historia. El monstruo verde sigue ahí, de pie, como edificio, pero su nombre ya no representa solo control, representa advertencia. Y antes de despedirnos, quiero saber de ti. ¿Qué historias te gustaría que toquemos en los próximos videos? Casos del sistema carcelario, historias pesadas de la isla, cosas que marcaron época. Déjalo en los comentarios, que por ahí es que este canal sigue creciendo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Déjanos tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que el sistema aprendió realmente de estas fugas o seguimos reaccionando después del daño? Y quédate pendiente, porque en el próximo contenido vamos a seguir explorando historias donde el sistema, una vez más, fue puesto a prueba.